Muy bien. Entonces, esta clase sigue hablando de las pruebas que nos vamos enfrentando. Y de algo muy importante que se habla de la corona de vida. Es algo que vamos a ver, ¿qué son esas coronas que nos dice el Señor? Muy bien, Gina, vamos a ver, el tema dice, después de la prueba, viene el premio. Y dice, ¿cómo termina el versículo 11? Con su calor abrasado. El versículo 11. El versículo 11, el sol cuando sale seca la planta con su calor abrasado. Bueno, entonces esa es en su versión, ¿verdad? Sí. En la Reina Valera dice, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Ok. Diferente. Entonces, es decir, es el sol abrasador que marchita, porque cómo se tapa uno. Entonces, los ricos, al confiar en sus riquezas, valga la redundancia, de nada les va a servir. Viene a ser como una planta, como una flor que está a la intemperie, que no tiene mucha esencia de mucha raíz, entonces, ¿de dónde toma agua? Entonces, por más que se afane, va a ser marchita. Entonces, nuestras riquezas, si no son provistas de Dios, no sirven para el Señor, ¿qué va a pasar con nuestras riquezas? Quedan totalmente marchitas. Eso es lo que nos está diciendo. Y luego la pregunta número 2 dice, ¿cómo inicia el versículo 12? ¿Cómo inicia? Dichoso el que resiste la tentación, porque, porque ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Muy bien, ahí vamos a desglosar. Fíjese bien, dice, que es bienaventurado el varón que soporta la tentación. Pero ¿qué es bienaventurado? ¿Lo encontró? Sí, bienaventurado. Ay, es que no me acostumbro con mis bifocales, hermano. Este, es gozo profundo del alma. Ser bienaventurado significa ser feliz, una persona alegre que vive en Dios y por Dios. Muy bien. Dice que goza de Dios en el cielo, usado también como sustantivo como afortunado. Y como usted bien dice, que es una expresión que se refiere a un gozo profundo del alma, y ser bienaventurado significa ser feliz, una persona alegre que vive en Dios y por Dios. Y por Dios. Y en la Biblia, bienaventurado significa feliz, dichoso, contento, alegre y satisfecho. Y la palabra bienaventurado en griego se dice Macarios. Macario. Macarios. ¿Se acuerda que hay una película que se llama Macario con López Sí, Tarso? Él sí, es sí. bienaventurado. Y lo vemos en esa Oh, película de bienaventurado porque él se opone al diablo y tiene como recompensa antes de morir comerse el guajolote y se muere de empacho. ¿Sí la vio esa película? no, pero no es la del, La de no, López Tarso sí, y... pero no es la Pedro Páramo, ¿verdad? No, 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 no. ese es otro. Esta es otra. Esas dos las quiero ver, hermano. Sí, y esta de Macarios habla desde la tradición católica, pero precisamente dándole el enfoque de lo que quiere decir Macario. Entonces vemos cuando él ya va a morir, él tiene dos elecciones, o seguir al diablo o seguir ya el camino que le tiene el Señor por bienaventurado, porque era un buen hombre, era un hombre de buenos sentimientos, y cuando él ya se apaga su llama, entonces él va a ir, según la película, ya al cielo, porque se la ganó. Aunque sabemos que la salvación no es por lo que hagamos en la tierra o como nos hayamos portado, sino es por decisión absoluta de Dios. Pero está interesante. ¿Sí quedó claro Okay. lo que dije? Sí, Sí, muy sí, bien. hermano. Sí, sí. Entonces, la número 4, la pregunta Sí. número 4 dice,
¿A qué se refiere cuando dice tentación? Según el versículo 1:2 de Santiago. Tentación, ¿a qué se refiere cuando dice tentación? A dar gracias a Dios en las pruebas. Claro, cuando pasamos por diversas pruebas. Eh, ¿Cómo serían las pruebas nosotros que podríamos pasar? Antes de Pues entrar al concepto, eh, la, la pérdida de de una familia. por ejemplo, Ajá, eso es pérdida, una prueba muy fuerte, sí. porque en realidad se está desprendiendo uno de un ser amado. Ujú, Y si hay algo que duele mucho, es eso, desprenderse de un ser amado. sí, Pero en estas circunstancias nosotros vemos, y como humanos muchas veces no entendemos, lo que vemos es que no hay peor sensación o prueba por la que uno pase que cuando pierde un hijo. sí, Eso es lo más grande hasta donde se sabe que puede llegar a suceder. Ni siquiera una pérdida económica o de negocios, no. La pérdida de un hijo en proporción es lo más grave que nos puede pasar. Pero nosotros ahí entra un discernimiento intelectual. Decimos, ¿cómo es posible que se sepa que psicológicamente, emocionalmente, eh, la pérdida de un hijo cause tanto dolor que Dios mismo entregó a su hijo para que muriera? Y no solamente Dios entregó a su hijo para que muriera, sino que Dios mismo lo mató. Entonces es algo que nuestra mente no alcanza a conceptuar. Lo vemos, lo entendemos, lo creemos, pero en nuestra mente choca. Así, ¿cómo es posible? Pero lo vio sufrir. Y todo por amor de unos sinvergüenzas como los humanos que son desagradecidos, deshonestos, inmorales, adúlteros, egoístas. Todo eso es algo que no a veces uno logra entender, más que cuando comprende el concepto de la cruz. Dice uno, y como Dios se hizo hombre. Son una serie de cosas que vamos a ir viendo en Santiago, que es muy interesante porque vamos comprendiendo lo que Pablo nos dice que somos salvos por gracia y no por decisión nuestra. Y sí. comprendemos el amor de Dios, pero su justicia, que es más importante allí. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Sí, es como usted dice, es como que se enreda uno y dice ahí, es como algo, encuentra como una contradicción, ¿no, hermano? Sí, Porque leí un pedacito, no me acuerdo en qué libro, que decía, imagínate cuánto ¿cómo se llama? Cuánto nos ama Dios que sacrificó a su hijo por nosotros. Y, o sea, pues nosotros lo que más queremos son los hijos, ¿no? O sea, ¿cómo no? Por nosotros todo lo que acaba de decir, todos los activos que acaba de decir usted, todo lo sí, que somos, ¿no? Y aún así, pero nuestra mente, pues yo siempre digo, ay, mi mente tan chiquita, mi cerebro, pues no alcanza, Dios mío, ayúdame a entender, a comprender. sí. Inclusive muchos teólogos tratan de explicarlo. Lo explican de diferentes maneras, aunque en muchos casos es muy difícil de comprenderlo, Sí, porque nosotros seguimos actuando como humanos, tenemos los sentimientos humanos, nuestra dimensión y cosmovisión humana, y no alcanzamos a entender, como no alcanzamos a entender cómo es posible que Cristo mantenga todo en orden, que la Tierra siga girando, el universo y todo, y sigue igual y no chocan. sí, Entonces vemos nuestro caso, pero Señor, yo he hecho esto y esto y esto y esto y esto. Y no solamente lo he hecho, sino lo repito. Y aún así, Él vino y se sacrificó por mí. Pero fíjese algo muy importante, que lo vamos a ver también adelante. Él murió nada más por los que Dios le dio.
no por todo el mundo, como dice Juan 3:16, porque dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjese cómo se separa. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice en el 17, porque yo no he venido a juzgar al mundo, Sí. sino a salvar. Y dice uno, a ver, todo el mundo es todo el mundo, pero ¿cómo el Señor pide nada más por los que le dio el Padre? Entonces no es todo el mundo. Entonces no todo el mundo se va a salvar, nada más los que dio el Padre. ¿Y a quiénes dio el Padre? Ahí sí, quién sabe. Por eso nos Oh, manda a predicar, porque la manera como Dios va a hacerle entender a aquel que ha sido escogido para salvación que debe de acercarse a Dios para que entre el Espíritu Santo. Es algo así como que empieza a dar vueltas y dice uno, no, 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 espérate, aquí. Entonces lo vamos sí. viendo. Ah, Y ok. este libro de Santiago nos va llevando de tal manera que luego dice, ya ve lo que vimos la semana pasada, no hay que ser inconstantes, no llevarnos Ajá, por una cosa o por otra, no, sí, es firme en eso. Mientras más vaya yo siendo firme y no esté inconstante, más se va abriendo mi mente y voy entendiendo más a Cristo y a Dios mismo, porque Cristo es la imagen misma de Dios. sí. Entonces, ahí es cuando empieza nuestro razonamiento a entender. Sí. Ahí, entonces, sí, es muy interesante, va a ver qué interesantes. Ay, Muy bien. Entonces, como dice la pregunta número 5, entonces, ¿quién es bienaventurado? el que resiste la prueba, porque al hacerlo ganará la corona de vida que Dios prometió. Así es. Él soporta esa tentación. ¿Y qué soportar? Soportar, ¿qué soportar? Pues pasar la prueba con gozo y encomendarse a Dios, hermano. Llevarla con paciencia, cosa que es lo Compasión. que más trabajo nos cuesta. Sí, no, Ya no. empezamos a tocar esa palabra, la paciencia. Es tolerarlo, es aguantarlo, es cargarlo, es padecerlo. Y dice uno, ay, voy a padecer la tentación, ¿sí? Nos remonta al libro de Job, que él Mm, soportó con paciencia. Abraham soportó con paciencia el hecho de llevar durante 3 días a su hijo, que sabía que al llegar al mundo lo tenía que degollar. Él, ¿cómo iría 3 días así con esa angustia? Y luego cuando le pregunta a Isaac, padre, aquí traigo la leña, aquí está la tea y todo, pero ¿y el sacrificio, el borreguito dónde ay, está? no. Imagínese, qué terror, ¿verdad, qué, hermano? qué terror, esa es la palabra, qué terror. Sí. Ay, ay no. Bueno, entonces, como bien dice, la pregunta número 7 dice, ¿qué acontecerá cuando haya resistido la prueba? Pues recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Es decir, nosotros vamos a recibir una corona de vida. ¿Qué es la corona de vida? ¿Qué entiende usted por corona de vida? Estamos en las 7, ¿da? En la 7. Eh, es un premio que vamos a recibir por amar a Dios y resistir las pruebas, hermano. Es decir, la corona de vida es vida eterna, Vida no eterna. muerte eterna. Entonces, esa corona que habla dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y ahora regreso otra vez a Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, es No decir, se al puede. que le ama, no se Sí, pierda, mas tenga vida vida eterna. eterna. Esa es la corona de la vida eterna con el Señor Jesucristo por eternidad, por la eternidad. Y esa corona de vida es contrariamente
a la muerte espiritual. Dice en la Biblia que habrá crujir de dientes y ayes. Bueno, cuando las personas que no estén en el Señor, cuando lleguen, cuando abran los ojos después de morir y se les mande al infierno, van a estar diciendo, ay, ¿por qué no hice caso? Ay, ¿por qué tanto que me hablaron del Evangelio? Ay, tanto que estuvieron, díceme y díceme y díceme, cree en Jesucristo, arrepiente de tus pecados. Toda la eternidad se van a estar quejando. Y otros van a estar crujiendo los dientes, es decir, estar haciendo corajes por toda la eternidad. No, Dios es injusto, ¿por qué me mandó aquí? Ese es el llorar y el crujir de dientes. Pero por toda la eternidad, ¿cuánto es la eternidad? Ah, yo, fíjese, hasta ahorita entendí eso. Yo pensé que el crujir de dientes era como cuando algo, a mí me pasa que cuando algo recibo un impacto, tengo miedo, algo así como que tiemblo, pero es eso que dice usted. Ay, Es eso. perdón. El Ah, ok, crujir de hermano. dientes es estar refunfuñando, estar haciendo coraje. Estoy Ah, ok. enojado. Así, Sí, eso sí. quiere decir. Entonces así van a estar toda la eternidad. Unos, los que los hayes, quejándose de que tanto que escucharon el Evangelio y no fueron constantes y no quisieron seguir. Y la otra parte es que van a estar haciendo corajes. Entonces, o me voy a estar quejando o voy a estar haciendo corajes toda la eternidad, porque Ay, voy a Dios. vivir. Ahí no hay desaparición de personas, de Sí, almas. No, van a seguir las almas vivas. Qué tremendo, qué tremendo. Entonces, esa es la corona de vida que nos va a dar Dios, la sí. vida eterna. Y la pregunta número 8 es una pregunta, pues, para darnos cuenta de lo que es una corona, tanto para los griegos como para los romanos. ¿Respondió usted esa pregunta? ¿Qué tiene? Sí, pues en griegos la corona significa vencedor ¿Vencedor? y, es atributo del dios Apolo. Si era esa Así es, así la, sí, ah. sí. Ujú. Y en los romanos, corona de oro, es una corona de oro que se concedía al soldado que vencía los obstáculos y entraba primero al campo del enemigo. Fíjese que esa corona en la Biblia también representa algo muy común que tenían tanto los griegos como los romanos y lo entendían perfectamente. Ya ve que en las Olimpiadas anteriormente se ponía, o todavía le ponen un Ajá, laurel aquí así, sí, y la corona de los emperadores romanos, cuando ujú, primeramente los coronan, era también un laurel, pero de sí, oro. Eso les ujú, daba la primacía ujú, a ellos. Eso representaba, esa era la corona, tanto para un deportista como para un soldado, sí, para un emperador. Esa era la corona. Y por ok, eso ahora nosotros escuchamos a este actor o este poeta laureado. Ya ve que dicen, ha sido laureado. sí, sí, Así es eso precisamente. Se le ok, ha distinguido con algo especial. ujú, Entonces sí, es interesante darnos cuenta que sigue el mismo ejemplo en nuestro tiempo como le fue en la época de los romanos y los griegos de aquel tiempo, sí, para decir que tenían supremacía. Muy sí, bien, sí. vamos a ir a la pregunta número 9 y vamos a leer los versículos. Uno lo va a leer usted, uno lo voy a leer yo. Usted lea, por favor, segunda de Timoteo 4:8. Lo lee en su Biblia y yo lo voy en la nueva Ay, versión internacional o lo tiene escrito. no, es No, que como ya no, ya contesto así como me dijo usted, o sea, ya sí, no, ¿se acuerdas que antes contestaba como la sí, Biblia y ahora ahí voy, hermano. sí. Segunda de Timoteo 4:8. Está un poquito antes Antes de Santiago. ujú.
Segunda de Timoteo. Ajá, 4:8. 4:8. 4:8. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. ¿Qué entendemos ahí, Gina? Eh, pues que eso, esa corona no la vamos a ganar si seguimos confiando y teniendo fe en Dios y esperándolo. Fíjese, dice el Amén. juez justo, ¿verdad? Si el juez justo me otorgará Ok, en aquel día. fíjese. Abra, no se quite de ahí. Busque Hebreos 9, capítulo 27. Está por aquí, ¿verdad? También. Sí, está después de Timoteo. Hebreos 9. Hebreos. ¿9 qué, hermano? 27. Y así como está establecido que los seres, y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Fíjese, que los seres humanos mueran una sola Una vez. sola vez. Ajá. Entonces, dice ahí que en cuanto morimos, ¿qué viene? El juicio. Es decir, me muero. Haga de cuenta que ahorita me acabo de morir. ¡Pum! Sí. Y en el segundo después de que morí, abro ya mi alma abre los ojos y está frente al trono. Así. Y me dicen, El alma o el espíritu. mi- el, el alma y el espíritu es lo mismo. Ah, ok. Sí. Ay, Dios. Entonces, al Ay, momento de que estamos allí, Dios dice, Jesucristo dice ahí en el trono, tú vienes para acá conmigo o te vas al infierno. En ese momento. O sea, cuando yo muero, no pasa un segundo cuando ya fui. oh, Es más, todavía hasta a lo mejor me están velando, a lo mejor todavía ni me entregan para ya que hagan el funeral, cuando yo ya estoy en el juicio, ya estoy en el cielo o ya estoy en el infierno. ay, No hay más, sí. no hay más. Entonces dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez. Y este versículo de segunda de Timoteo 4:8 dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, el día que yo me muera, pum, vámonos. Dice, no solo a mí, sino también a los que aman su venida, a los que aman, a los que están con él. Es tremendo, es tremendo. Así que si yo no estoy consciente ni soy constante de estar siguiendo al Señor Jesús todos los días poniéndome en sus manos, yo sé que cometo pecados, sí, y cometí errores ese mismo día, sí, pero tengo que venir inmediatamente con él a arrepentirme Sí. y pedirle perdón, porque no sé a qué os voy a partir, no sé a qué hora. Puede ser en un accidente, puede ser de muerte natural, pues infinidad de cosas. Pero en ese momento yo estoy consciente, tengo que estar consciente de que al momento de decir que cuelgo los tenis, al segundo, ya estoy abriendo los ojos espiritualmente y me dicen para allá o para acá. Después vendrá la resurrección cuando venga el Señor Jesucristo y el alma con el espíritu tomará mi cuerpo, se volverá a ser, pero un cuerpo celestializado como tiene Cristo, para vivir ya totalmente en Sión, en el reino celestial.
Eso sí, sí, sí nos fuimos con él, ¿verdad? Así es. Y si no, ahí se va a poner también un cuerpo celestializado, no celestializado, un cuerpo así que se va a estar ardiendo en el infierno, porque ahí se va a estar quemando y el gusano me va a estar comiendo. Me van a estar comiendo, comiendo. Ah, o sea que no hay un lugar cuando me juzgan, no hay un lugar donde me mandan y pero que no es como un infierno. Nada más hay Eh, dos. ok. ¿Recuerda cuando está el preso en la cruz con Jesucristo? Y le dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, él se arrepintió. ¿A dónde se lo iba a llevar el Señor? Al paraíso. Al paraíso con él. O sea, él no iba a ir. Y en cambio el otro, ¿a dónde se iba a ir? Al infierno. O sea que, y en y cuando sea la segunda venida del Señor, o sea que, Cuando venga la segunda venida del Señor, va a haber dos cosas. Viene el Señor para juzgar a los que están vivos todavía, pero los ajá, muertos primeramente se levantarán. ¿Qué se va a sí, levantar? Se va a levantar el cuerpo de nosotros, o sea, cuando nosotros morimos, usted y yo. ajá, Nuestro cuerpo se va a levantar de la tumba, pero al momento de salir ya será un cuerpo celestializado, mm, donde no vamos a ser ni hombre ni mujer. Va a ser un cuerpo, ¿cómo es? ¿Quién sabe? Pero es un cuerpo totalmente celestializado. Y entonces, en la venida con el Señor viene y se une con nuestro espíritu, con nuestra alma. Y entonces sigue para arriba, nuestro cuerpo sigue para arriba y se queda en la ciudad santa. Cuando el Señor baja mientras y hace lo que tiene que hacer del juicio de la tierra. Fíjese, ese es algo que no alcanzamos a... sí, ok, entonces yo creo que yo me confundí, hermano, porque pues de tanta cosa que vi una predicación con el, ¿cómo se llama? Con el doctor Armando Alducin. Y yo creo que por eso estoy sacando eso de que se juzgan y como que hay en el centro del mar, que hay un lugar donde, o sea que nada de eso. ¿Está claro? Aquí está claro. Sí, sí, Y, sí, y Lucas capítulo 16, versículo del 19 del adelante, habla del rico y Lázaro. Entonces, el Lázaro está ahí a la orilla del rico y se muere, dice, murió el rico y Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y el rico al despertar dice, déjeme ir al Lucas 16, 16. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y cada día hacía banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Este no es una parábola, esta es una historia real. Cristo, él decía, les voy a comentar una parábola o algo pasó. Esto es real, esto está diciendo Cristo que esto es. Y luego sí. dice, aconteció que murió el mendigo, fíjese, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, es decir, al paraíso. Y murió también el rico y fue sepultado. ¿Se fija la diferencia? Sí, Lázaro subió fue con los ángeles suyo, y el fue otro llevado. lo sepultó. Y en el Hades, es decir, en el infierno, Sí, alzó sus ojos, o sea, se acababa de morir y ya estaba en el infierno. Dice que el rico alzó sus ojos estando en tormentos, ya, por eso dice Hebreos 9:27, ahí el juicio inmediatamente. Vuelvo a repetir, y en el Hades alzó sus ojos estando de tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. ¿Se fija la soberbia todavía mandando? sí, No dejó de ser soberbia, se lo llevó porque estoy atormentado en esta llama.
ya se está quemando. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en la vida y Lázaro también males. Pero ahora este es congelado aquí y tú atormentado. Además de esto, hay una gran cima puesta entre tú y entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirán. ¿Se fija cuál era el motivo principal? Arrepentirse, Sí. arrepentirse. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Ni así creerán. Pero aquí es muy claro Jesucristo, muy claro. En cuanto te mueres, viene el Sí, juicio y te vas al cielo o te vas al infierno. No hay ni purgatorio, no sí. hay ni lo que dicen los testigos de Jehová, que vaya el alma duerme. No, es inmediatamente. Y los que se van al cielo, que cómo no están dormidos, están en el paraíso, así Sí, normal. sí. Eh, como se tiene conceptuado, Ajá. es que los que están en el paraíso están gozando tanto de la presencia de Cristo y que además entre ellos se conocen, pero ya no importa nada de la tierra, nada. Ujú. Es Nomás tanto ahí el se gozo, conocen. Ah, ok. es tanto el gozo de estar con Cristo, de estar ante la presencia de Dios, que uno se olvida de su vida en la tierra. Es un gozo indescriptible. Sí. Eso es lo que Ah, ok, pasa. En cambio, ok. el que sí se va al infierno está recordando que en la tierra no puso atención a la palabra de Dios. Esa es la queja. Sí, qué triste. Sí, fíjese. Qué difícil, ¿verdad? Sí, hermano, y ajá, ya ese, ¿y cuál es en el milenio? En el cuál, no En el sé, yo no milenio creo. el milenio va a ser un tiempo cuando los habitantes de la tierra que vengan después de que vino Cristo, Sí, va a estar reinando Cristo, sí. pero va a ser un lapso en el cual se va a permitir que refuercen su fe la nueva generación, Ok, los nuevos. los nuevos. Y ahí va a venir el remanente de los judíos con los gentiles, y es cuando ya el pueblo judío, los que aceptaron, van a ser salvos, y los que no, otra vez. Pero el Ah, ok. milenio va a ser un tiempo de reinado de Cristo, un reino, Ah, un ok. tiempo de paz. Satanás va a estar atado, pero luego se va a dar Entonces, de que salga. entonces ya esos que se perdieron en la venida, en la segunda venida de Cristo, esos ya nunca van a tener otra oportunidad. Ya no, ya no. Ya no hay oportunidad para nadie. Una vez muerto, ya no hay oportunidad para nadie. Oh, Claramente dice la Biblia, una vez que muero es el juicio. Ya no hay más. sí, estaba mal interpretando yo todo eso, hermano. Sí, Alducin sí lo explica así como yo le estoy diciendo. Yo nada más que yo resumo un poco, pero él sí, Oh, él se avienta un rollote grande y dice y mete y hace. Sí, pero es lo que sí, yo le estoy diciendo. pero es así, como él, es que yo lo entendí como que él, como que antes del infierno, como que hay un lugar donde van. No, 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 no. Entendí, yo entendí mal, Él se va al Antiguo Testamento, lo que estoy leyendo ahorita, para ok, explicarlo, para que las personas que lo están oyendo después entiendan precisamente que es la ida, lo que es el paraíso es el cielo, pero que los judíos entendían paraíso el seno de Abraham, es ok, decir, Abraham como el padre de la fe. sí, Eso es lo que él estaba diciendo. Abraham es el padre de la fe, entonces los que tienen fe son salvos, pero ¿dónde van a estar? Donde está Cristo.
Porque en la cruz, vuelvo a repetir, Jesucristo le dijo, estarás conmigo hoy en el paraíso. No le Sí, dijo, vamos a estar los dos en el seno de Abraham. No, porque sí, ya Cristo vino a hacer cumplir toda sí, la... sí. Por esa razón. Alducin sí lo debió haber dicho así, Gina. Yo creo Ok, que le entendí rebuscó mal. tanto así, pero sí, es lo que está diciendo él. Ok, hermano, yo me entendí mal entonces. Tanta información que le llega a veces a uno, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ok, entonces hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ahora dice, aquí a la pregunta que usted me dijo, que cuando viniese la segunda venida, en Primera de Pedro 5:4. Es la corona de gloria. Así es, la corona de gloria, la incorruptible. Dice, y cuando aparezca el príncipe de qué? De El los pastor. pastores, es Sí, el decir, pastor. cuando viene la segunda venida de Cristo. Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Es ahí cuando, Gina, se junta nuestro espíritu con el cuerpo. Ok, ok. Ay. Entonces, todo eso, hermano, que me muero, ahorita me muero y es mentira de que me puede recibir a algún pariente o algo así y ya me ayuda a llegar a No, Eso es mentira. eso no es pura mentira. Ese es invento Mm. de un papa, el León XII, me parece, que inventó que, pues era para construir la Capilla Sixtina. Se inventó eso. Entonces, que usted compraba sus bulias y le costaba, por ejemplo, $10,000. Con $10,000, y su pariente se va a tardar un año y en un año sale del purgatorio. Oiga, que voy a dar 100,000, no, ese sale ahorita mismo, yo voy a orar por él y Mm. sale. Eso fue, eso era, Qué para construir la barbaridad. Capilla Sixtina y financiar guerras. Ok, entonces falso también. Totalmente falso. Y lo saben y lo sabían los curas católicos en aquel tiempo, Sí, pero la lana, la lana, la lana. Como eran muchos predicadores, primero dinero. Entonces, no me importa la gente, primero dinero. sí, ¿no? ¿Cómo les dicen los mercaderes o cómo, Sí, los hermano? mercaderes, Sí, los falsos del evangelio. maestros, los de la Sí, prosperidad. eso de la prosperidad. Ok, Así hermano. es. Ujú. Muy bien. Seguimos con Primera de Corintios 9:25. No, ahorita estaba Timoteo, la segunda de Timoteo ya lo dijimos, el Ya, primero de Pedro. Ok, ya. Primera de Corintios dice, Sí, 9:25. recibirán un premio que se echa a... Casi dice lo mismo que primero 5:4. Primera de Ay, hermano, Corintios no me entiendo 9:25 dice, todo no me aquel que entiendo. lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Es Sí, decir, nosotros de qué nos abstenemos. No lo que me diga la iglesia, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas acá, no hagas acá. No, me abstengo de seguir los deseos de mi carne. Eso es todo, ok, para darle lugar a Cristo. Pero vea lo que dice Apocalipsis 2:10, ahí sí. lo tengo muy diferente ese de Corintios, pero ¿Qué dice? ¿Qué tengo la dice la de usted? Biblia, ay, hijo de la- que recibiremos un premio no recibiremos un premio que se echa a perder, nosotros en cambio por uno que dura para siempre. Así es, sí, sí, Sí. está bien, sí. Ok. Y ¿Y la de Apocalipsis 2:10? es la corona de la vida. Es la corona de la vida, Mm, mm. exactamente. Somos fieles hasta la muerte y recibiremos la corona de vida, Sí, ¿sí? Muy sí. bien. La pregunta número 10, Gina, ¿qué dice? Ah, ¿qué tipo de corona llevó Jesús?
¿Qué tipo de corona llevó Jesús? En los 4 evangelios, en las 4 citas, es la misma. ¿Cuál fue? Ay, hermano, ya ve que ahorita le di la vuelta a mi Sí, cuaderno. O sea, no la vi que no vi esa pregunta, nomás vi bien. la última del Apocalipsis y ya esa ya no, Le pensé voy que a era decir, sí, dice Juan 19:2, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. ¿Cuál fue la corona que llevó Cristo? de espinas. De espinas. Fue la corona de espinas. Esa fue su corona. ¿Por qué? Esa corona de espinas, ¿quiénes la merecían? Pues ellos, Y nosotros, ajá, o sea, los pecadores, los pecadores, ajá, sí, exactamente. Y por Cristo, como la llevó por nosotros, nosotros recibiremos, fíjese, una corona incorruptible. Cuando Cristo padeció llevar la corona que nosotros merecíamos. sí, Entonces vemos nosotros y decimos, híjole, ¿cuánto hizo Cristo por nosotros? ¿Sí? sí, Muy bien. Entonces, vamos con la pregunta número 11. sí. Por qué Jesús llevó esa corona? No vamos a leer todo Isaías 53, vamos a leer nada más el versículo 11 y 12. Sí, es que yo le puse más o menos lo que lo leí, pero Ajá. Isaías ¿Qué es por, puso? ¿Qué puso usted? ¿Qué puso? ay, perdón, hermano, ya, ya lo, ya, ya lo tumbé. Porque dio su vida por nosotros los pecadores, cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Así es. Él llevó el pecado de muchos y él pagó por todos los pecadores. Ese es en resumen Sí, exactamente lo que dice el versículo 11 y 12. ajá. Muy bien. Entonces, la pregunta número 12 dice, ¿a quién Dios ha prometido esta corona de vida? A quienes le aman. A quienes le aman. Muy bien, Gina, a quienes le aman. No es ni a Jesucristo, no es porque Jesucristo es el que nos da, ¿verdad? Sí, Sino a quienes le aman. ¿Y quiénes son los que le aman? los que lo recibimos como nuestro Señor y Salvador. Y además hacemos ¿qué? Lo confesamos, su Sus voluntad, mandamientos. sus mandamientos. Ajá. ¿Y cuál es el primer mandamiento? Bueno, hay 2 mandamientos en lo cual se encierra toda la ley. ¿Cuáles son, Gina? El Amarás a tu primer. Dios, amarás a Dios tu Señor con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón. ¿Y el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está. Ese es Ajá. obedecer los mandamientos de Dios. Sí. Amar a Dios y amar a mi prójimo. Es vertical y horizontal. Ajá. Muy bien. Luego, la pregunta que sigue es sustancial para la vida cristiana, para todo aquel que ha sido redimido. Estos 3 versículos hablan, o estas 3 escrituras, hablan precisamente de nuestra posición ante Dios, de lo que Dios nos tiene reservados y de lo que Dios nos va a dar. Esa corona de vida sintetizada, o mejor dicho, ampliada de diferentes maneras. Las 3 citas bíblicas. Primera de Juan 4, 9 y 10, Romanos 8, 28, 32, que es hermosísimo, y Efesios 1, 4 al 6. ¿Los tiene? ¿No? No. A ver. Sí, así manifestó Dios su amor entre nosotros,
en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado primero a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo Entonces, para que fuera ofrecido como sacrificio. ¿quién amó primero? Él, Él, porque nosotros no. Él nos amó primero y al ser propiciación para sí. nuestros pecados, nosotros ya empezamos a amar. La segunda pregunta, Romanos 8, 28, 32, es hermosísimo. ¿Lo tiene? No, ese no lo Dice, escribieron. y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, Sí. a los que conforme a su propósito son llamados. Fíjese, esto es muy importante, no es todos. A los que conforme a su propósito son llamados. Nada más. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que predestinó, perdón, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Fíjese bien que dice, a los que son llamados conforme a su propósito. Nada más hay gente que es llamada conforme al propósito de Dios, porque a esos los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Solamente Cristo ha llamado a personas. Y ellos, y a las que ha llamado, nosotros tenemos que escuchar la voz. Dice el Señor Jesús, las ovejas oyen mi voz. ¿Quiénes son del Señor? ¿Todas las ovejas o sus ovejas? Sus ovejas, Nada más. A lo mejor todo el mundo es oveja, pero solamente el Señor vino por quiénes? sus ovejas. Por sus ovejas. Es allí donde nosotros tenemos que tomar la providencia. Cuando escuche la voz de Dios, cuando escuche el llamado de Dios, cuando sienta en mi corazón que Dios me está hablando, debo de seguir su voz. Porque muchos escuchan la palabra de Dios, pero no todos la siguen. Muchos escuchan de Dios y dicen, creo en Dios, pero sus actitudes son diferentes. Su creencia es de doble ánimo. No es una sola. Y esto es muy claro. ¿A quiénes llamó el Señor? También otra vez, no sabemos. Yo no sé si llamó a mi vecina o no, o a mi vecino, a mi primo, a mi tío, yo no sé. El Señor, eso sí, llamó y esa persona que fue llamada va a escuchar la voz de Cristo y lo va a seguir. Qué triste, ¿verdad? Sí, hermano, sí, sí. Ay, que me perdone Dios, pero sí siento así como feíto porque como a uno sí, luego ya estoy dividiendo quiénes serán los que sí, por los que creen en él. Pero ahorita Nada con lo que más. acaba de decir usted, no, pero acaba de decir que aunque crean él, pero no creen él, pero no lo conoce bien, pues como de nada sirve que crean él, ¿no? Yo diría, pues los que no creen, los ateos. Dice en el capítulo 5 que vamos a ver de Santiago, dice que los demonios creen en Cristo y aún así no le obedecen. Entonces, para creer en Cristo, ¿cuál es el motivo? ¿Cómo se va a reflejar que yo creo en Cristo? Obedeciéndolo. Obedeciéndolo, exactamente. Esa es nada más la muestra, el obedecer. Sí, Y lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 4 al 6.
¿Lo tiene? ¿No? Dios nos escogió, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para la alabanza de su gloria. Entonces, ¿qué dice? Según se escogió antes de cuándo? De la creación. De la creación, ajá. Es decir, antes de que dijera, antes de Génesis 1:1, Sí, escogió que nosotros íbamos a venir a esta tierra, en qué tiempo, en qué año, en qué época, quiénes iban a ser nuestros padres, en qué familia íbamos a vivir, en qué país íbamos a nacer, de qué familia, todo eso ya estaba. Y la cuestión es decir, Señor, ¿y todo lo que he hecho también estaba predestinado? No, porque Dios no hace nada mal. Lo que pasa es que el venir aquí a la tierra y traer mi pecaminosidad, yo no presté atención a él desde antes. Y por eso caí en vida de pecado, hasta que él dijo, basta, porque este se me va a perder. Y él no pierde nada de lo que le fue dado por el Padre. Es decir, desde antes de la creación del mundo, muchos ya nos había dicho Dios, vas a venir conmigo al paraíso, ujú. pero vas a escuchar el Evangelio. ¿En qué tiempo lo vamos a escuchar? Cuando nosotros prestemos atención y cuando Dios nos diga, ya estuvo de tu vida disipada, de que cometas estos pecados, de que cometas estos errores, de que sigas haciendo esto. Dijo Dios, ya basta. Y entró el Espíritu Santo y nos empieza a reconvenir y venimos al arrepentimiento y seguimos amándole. ¿Es en el tiempo del Señor? Sí. ¿Por qué nos dejó pasar todos los pecados que cometimos y los problemas en los cuales nos vimos envueltos y todo? Para crecimiento, conforme a su palabra, para ser aceptos a Él, para que nosotros sirviéramos para Él. Es conforme a sus propósitos. Y dice uno, oye Señor, mi propósito, tu propósito era que yo hiciera esto y esto y esto y esto. Sí, porque a lo mejor eso sirvió, que yo no me he dado cuenta, para que otra persona llegara al Señor. Todo eso. La mente de Cristo no podemos, la mente de Dios no la entendemos. Sí, no, no. No, no nos da. Yo creo que aún estando allá con Él en el cielo, vamos a decir, ¿y por qué? No, ya ni vamos a preguntar por qué. Sí, ni nos vamos a acordar, normal, nomás No, vamos a. no. Pero fíjese qué hermoso. Estas tres citas, tanto primera de Juan 4:9-10, como Romanos 8:28-32 y Efesios 1 del 4 al 8, este es el fundamento de nuestra creencia en Cristo. Aquí nosotros nos damos cuenta de qué es lo que estamos haciendo en esta tierra, de qué es lo que tenemos que hacer en esta tierra. Estas escrituras nos hacen entender el porqué del Evangelio, el por qué tenemos que compartir el Evangelio, por qué tenemos que estar hablando de Cristo y de Cristo y de Cristo siempre. Aquí está el Hermano, me dice, es el fundamento de estos tres versículos, ¿es el fundamento de qué? del Me lo Evangelio, dice. Del Evangelio, ajá, del Evangelio. sí. Y ya nos lleva el Espíritu Santo a arrepentirnos. ¿Por qué? Porque ya fuimos dados por Dios desde antes de que existiese la creación, desde mucho antes. Entonces, antes de que hubiera universo, antes de que hubiera todo, ya Dios ya nos tenía en su mente. Sí, Ya sabía que esto iba a pasar. híjole. Es algo muy profundo, ¿verdad? Sí, como cuando también este pastor dijo las cosas que van a pasar, pero que ya pasaron, pero que hasta él mismo se carcajea, porque como que yo creo que la audiencia toda se queda así como con signos de interrogación, o como que ya
estas cosas van a pasar, pero ya pasaron o sea, se hace, Las cosas que van a pasar ya pasaron y las estamos viviendo. ajá, sí, ¿Cómo es eso? Sí, sí, así es, así es. Las cosas que van a pasar ya pasaron y sí, ahorita lo estamos viviendo. Eso es una verdad absoluta sí, y todo sustentado por Cristo. sí. Entonces, Nomás creer y creer. por eso dice los Salmos, ¿a dónde me esconderé de tu presencia? Aunque me fuese hasta el fondo del infierno, aunque estuviese en lo más alto, ¿a dónde me voy a esconder? Si ya me Sí, conoces dónde anda. sí, sí, Eso es sí, precisamente lo hermoso del Evangelio. Eso es sí, precisamente la base del Evangelio. Y obviamente en Romanos 1, capítulo 1, entendemos el porqué del Evangelio. Pero aquí vamos viendo todo detalladamente. sí, Pablo nos lo dice en Romanos y en Efesios, y Juan, el último apóstol que estuvo con Cristo y el que vivió de muerte natural, él nos habla de ello. El que escribió el Apocalipsis, al que el ángel y Cristo mismo le habla en visión ya desde el cielo. Es hermoso, es hermoso. hermano, Entonces, mande. ay, perdón que lo interrumpí, hermano. ¿No? Este, dice apóstol, a lo mejor es bien siempre mi pregunta, pero siempre tengo esa duda. ¿Apóstol y discípulo es lo mismo? No, no. Entonces, los 12 apóstoles son, o sea, porque después sale, por ejemplo, yo empecé ayer a ver Lucas y en los primeros, por ejemplo, vi la película esa he visto películas, pero no está Lucas, el nombre de Lucas en los primeros 12 apóstoles, y ahí es cuando me hago un poquillo bolas. Mire, hay 13 apóstoles, voy a decir 13. Ok, Son los 12 que están con Jesucristo, pero uno de ellos se pierde, que es Judas. Judas, Pero ajá, forzosamente el Señor tiene que tener 12 apóstoles, 12, porque sí, son 12 tribus de Israel. No sí, puede haber más ni puede haber menos. El último apóstol que existió fue Pablo. Para ser apóstol, los tiene que haber escogido el Señor Jesucristo. No hay otra forma de ser un apóstol. Apóstol también es mensajero, eso quiere decir. Pero ok, en los apóstoles de Jesucristo, nada más son 12. Que él eligió a 13 para que uno de ellos fuera el traidor es muy diferente. Él sabrá por qué lo hizo así. sí, Pero sí, como hay 12 tribus de Israel, también nada más hay 12 apóstoles. No hay más. Toda esta bola de sangrones, sinvergüenzas que andan ahí en la tele y en la ACE y todos esos canales de sí, televisión que se dicen sí, sí, apóstoles, esos no son apóstoles. No los escogió Jesucristo. ujú, Entonces, nada más hay 12 apóstoles. Pero los discípulos, eh, los 12 apóstoles, fueron discípulos antes de ser apóstoles. Fueron apóstoles después de que Jesucristo ascendió al cielo. ok, ¿Sí? Durante el tiempo que estuvo Cristo en la tierra, todos eran discípulos, todos, o sea, aprendices, ah, como estudiantes. como estudiantes. Ujú, Cuando Cristo sube al cielo, entonces a 11 les designa llevar el evangelio, predicar su palabra. Ahí ya se convierten en apóstoles. Y el último ok, que escogió fue a Pablo en aquella visión, cuando lo tira del caballo, lo deja ciego, sí, cuando andaba persiguiendo, cuando iba a Damasco. sí, Nada sí, más. El Señor Jesucristo los eligió, les dio la encomienda de llevar el Evangelio. sí, ¿Sí me explico, Gina? ok. Sí, no, ya completamente, sí, hermano. En Sí, cambio, tenía su usted edad, y yo muchísimas gracias. somos discípulos, nada más. No podemos ser Sí, más. Somos discípulos. Podemos llegar a ser maestros, pero no más. Pero discípulos seguimos siendo. ok, ¿Por qué? Porque seguimos aprendiendo, seguimos siendo estudiantes, sí, ¿sí? Eso es.
¿Sí está claro? Sí, bien claro, hermano, gracias. ¿Alguna pregunta? Dice la 14. Estas personas que Dios ama, tenemos al Espíritu y por ellos pueden soportar y resistir la prueba, porque saben bien que solo en Jesús hay una vida perfecta. La vida es la corona que Jesús ha dado a sus hijos. ¿Qué debe hacer uno en medio de la prueba? Confiar en Dios, recibir Confiar en las Dios. pruebas con gozo, porque cuando las superamos, cuando las superemos, nuestra fe aumentará y recibiremos el premio. Amén. Así va a ser. Es exactamente eso. Así Ujú. tal cual como lo acaba de decir. Entonces vemos cuán importante es estar en el Señor y seguir. Sí. ¿Sí? Muy bien, pues terminamos la clase. ¿Alguna pregunta? No, hermano, todo bien claro. ¿No le quedó duda de nada? No, no, hermano, como hay cosas que así, por ejemplo, en el de la pregunta 13, pero pues sí, mi cerebro no alcanza, o sea, tendría que, o sea, comprende, pero no, hay muchas cosas que se me hacen un poquillo difíciles, pero sí las Sí. acepto porque yo sé que vienen de Dios. Ni el mío tampoco, no crea que yo así entiendo. Hay muchas cosas ahí que me quedo, digo, ay, Señor, ¿cómo dice? Que Ay, me hermano. quedo acá y, ay, ya me pierde. Digo, no, Señor, yo nada, yo creo lo que tú dices. Y veo que esto Sí, sí, esto es así, en que sí, tú me sí, encontraste, tú fuiste el que me llevó para amarte, porque tú me amaste primero. sí, Entonces ya veo que pues soy un desdichado, un infeliz, ahí que por mí nunca te hubiera amado, si no ha sido por tu bondad, sí, que me sacaste desde antes de que hicieras el mundo, la creación, antes de que hicieras el universo. Me dijiste, Guillermo, aquí vas a estar y me pongo a ver si me sacaste de esto y todas las porquerías que he hecho durante toda mi vida y aún así no dijiste, no, sácate este ya no, vámonos, para que se pierda. Y no, ahí sigo en la mano del Señor. Es algo que yo no alcanzo a entender, ¿eh? sí, 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 Lo hermano. creo, pero no, mi mente no alcanza a comprenderlo. El amor, la misericordia, la justicia, todo eso me queda nada más así apenas. Entonces digo, bueno, pues gracias. Lo único que Sí, me queda es decirle gracias y te obedezco y ayúdame. sí, hermano. Por mí no puedo. Entonces, sí, rendirme solamente a él. Es lo único que hago. Porque sí, hay cosas muy, por más que le estudio y le leo y le leo y digo, me quedo así en stand-by. Es muy inteligente usted, hermano Guillermo, y No, además, no, sí, hermano, y además explica muy bien todo, se le entiende todo, pues. no crea, es el Espíritu Santo. Por mí Sí, no hago nada si no fuera por él. Muy bien, Gina, ya no hay más. Entonces, no, hermano. la 14, digo, la 15 dice, ¿cuál es tu petición delante de Dios? ¿Cuál es su petición? Yo, unión familiar. Unión familiar. Ujú. Yo le pido al Señor que me siga dando palabra para poder, pues, llevar su palabra a más gente. Eso Sí, es lo único que le pido. Ahí hermano. que me haga humilde porque que no se me vaya, que no vaya a perder el piso porque, ay no, es uno tan facilito Sí. que se pierde uno. ¿Ya no hay más preguntas, Gina? No, hermano Guillermo, todo me quedó muy claro. Muy bien, vamos a terminar con oración, ¿le parece? Sí, hermano. Bendito Padre Celestial, en esta tarde te damos muchísimas gracias por habernos enseñado tanto que tiene tu palabra. Gracias porque tu amor y tu misericordia nos ha sido manifestado el día de hoy, porque entendemos que aún sin merecerlo, tú tuviste por nosotros misericordia, amor, paciencia, que nos ha sacado de lugares donde nosotros hemos estado sumidos totalmente en un hoyo donde para nosotros hubiera sido imposible salir. Pero por tu amor y por tu misericordia, estiraste tu mano y nos sacaste de ese lugar tan feo en el que estábamos.
y ahora nos gozamos en ti, esperando el día en que nos llames a tu presencia para gozarlo, para estar ahí contigo y con otras personas que te alaban, cantando alabanzas, glorificándote, amándote. Ay, Señor, qué día tan hermoso va a ser ese. Te damos muchas gracias por tu misericordia y síguenos ayudando, Señor. Ayúdanos en nuestras debilidades y flaquezas, porque muchas veces la tentación nos jala, ya sea por nuestra carne, ya sea por nuestra concupiscencia, ya sea por el diablo, por el enemigo, los demonios que nos rodean, o porque le queremos hacer caso a la gente porque se nos hace fácil las cosas. Pon barreras, Señor. Que el Espíritu Santo nos redarguya y nos enseñe que no debemos de seguir el camino equivocado, sino el tuyo, aunque a veces nos parezca tan difícil. Pero sabemos que contigo, ¿quién contra nosotros? Te damos muchas gracias por tu amor y por este tiempo y por las personas que estuvieron el día de hoy y los que van a escuchar este mensaje, porque es un mensaje, Señor, para nosotros y para ellos. Te damos gracias por todo lo que nos das y síguenos acompañando. Y lo hacemos en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. 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 Muchas gracias, Gina. Gracias a usted, hermano. Nos vemos entonces el próximo. Ya fue. Eh, El chico, la persona del. ah, sí. Nos vemos. Pues el próximo martes, ¿verdad? Bueno, usted me avisa. No, sí es el martes 6, hermano. El martes 6. Ok, usted me avisa. Nada más que yo sí me voy a ir, y como ya son las 7, ya no veo. No, hermano, Entonces, yo esto me voy. está, ya cortó ¿cómo se llama? Ya cortó